entendí un cambio tecnológico revolucionario en una etapa muy, muy temprana. Tomé esta decisión de hacerlo de tiempo completo. Literalmente empecé el fondo en el peor momento en el que lo pudo haber empezado. Y darme cuenta de eso fue muy, muy difícil para mí. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Alan Cassis. Alan ha estado estudiando e invirtiendo en oportunidades relacionadas con activos digitales desde 2013, cuando por primera vez escuchó hablar de Bitcoin. Desde entonces se ha convertido en un líder en esa industria a nivel global. Hoy en día, Alan es fundador y CEO de Luna Capital, que es un fondo de inversión enfocado exclusivamente en activos digitales. Alan tiene una licenciatura en Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Columbia, Nueva York, y un MBA de Harvard Business School. Alan y yo hoy hablamos de Bitcoin, obviamente, de cómo invertir en activos digitales y de la forma en que estas nuevas tecnologías impactarán el mundo. Este episodio es presentado por Platzi. Pareciera que lo único que necesitaba el sistema educativo para evolucionar era una pandemia. Y si bien yo conozco a los fundadores de Platzi desde hace muchos años, nunca me había metido a usar su plataforma. Hace unas semanas, en preparación para justo este episodio, me puse a aprender más sobre criptomonedas y activos digitales, y una de las cosas que hice fue tomar uno de los cursos que encontré en Platzi. Platzi es una plataforma online de aprendizaje con más de 600 cursos en español impartidos por expertos en temas que van desde criptomonedas y comercio electrónico hasta emprendimiento y programación. Ya sea que seas un emprendedor o que estés buscando crecer o cambiar de trabajo, Platzi tiene un curso que seguramente puede ayudarte a lograrlo. La plataforma tiene una suscripción que te da acceso a todos sus cursos. Es como si fuera un Netflix del aprendizaje digital. Platzi ya tiene más de 1 millón de estudiantes en todo Hispanoamérica, y si eres seguidor de Cracks Podcast, puedes convertirte en uno más de ellos, recibiendo un mes adicional a tu suscripción yendo al link platzi.com/cracks. Platzi se escribe con Z. Una vez más, para tener un mes adicional a tu suscripción en Platzi, ve a platzi.com/cracks. Este episodio es presentado por Bitso. Después de un par de años de relativo silencio, 2020 ha visto, entre muchas otras cosas, un gran resurgimiento en el interés y en el valor de las criptomonedas y activos digitales. Yo he estado involucrado a mayor o menor medida con el tema desde 2017, y una de las aplicaciones que me ha permitido formar parte de la historia que se está escribiendo es Bitso. Bitso es una app para comprar, vender y usar criptomonedas con total seguridad y la facilidad que muy pocas plataformas ofrecen, que, según yo, es una de las razones que más ha mantenido a mucha gente lejos de esta industria. Con el app de Bitso solo tienes que depositar a tu cuenta por medio de una transferencia electrónica, como lo haces para pagar la luz o cualquier otro servicio, y comprar la criptomoneda que más te gusta. Lo que más me gusta de Bitso a mí es que, al ser una empresa mexicana 100% regulada, puedes retirar tu dinero a tu cuenta de banco en el momento que quieras con la misma facilidad con la que la enviaste. Bitso lleva más de 6 años en operación en el mercado y tiene más de 1 millón de usuarios. Si quieres empezar a invertir en criptomonedas, lo único que tienes que hacer es bajar el app de Bitso en iOS o Android o visitar su sitio en bitso.com. Y ahora sí, vamos a esta interesante plática con Alan Cassis. Mi querido Alan, qué bueno poder platicar al fin. Ya tenía yo muchas ganas de platicar contigo, pero como que no había encontrado el momento en que otra vez volviera a ver ese interés que hubo hace algunos años cuando apenas nos conocimos. Y bueno, parece que ahorita la olla empieza a hervir de nuevo y me parece un gran momento para hablar de ti, de lo que has hecho, de lo que has aprendido a lo largo de estos años difíciles, y le vamos a entrar durísimo, pues, al tema de cripto. Pero antes de eso, estaba platicando con gente y me dijeron que
tú eres de esos locos que salen a hacer compras de impulso cuando hay crisis y que tú en vez de salir a comprar papel de baño saliste a comprar whisky. Es correcto. Primero que nada, pues, muchas gracias por tenerme aquí. Me encanta participar en podcasts, platicar de lo que sé y lo que no sé. Este, y, y digo, pues empezamos, si quieres, con la pregunta del whisky. Sí, una cosa que me pasó cuando empezó todo este rollo de la crisis fue, pues, tengo hijos, ¿no? Y no los quiero poner en riesgo. Entonces, traté de buscar cuál es la forma de pasar esta crisis de la mejor manera posible y me hice un stock de whisky interesante, de whisky, de vinos y otros alcoholes para poder recibir a mi familia y amigos aquí en mi casa, Ya, bien, entonces era para poder recibir a familia y amigos en tu casa y no precisamente para poder pasar mejor la cuarentena. para disfrutarlo con amigos más que nada. Buenísimo. ¿Y qué? ¿Y siempre has sido muy fan del whisky o qué? Pues no, la verdad no. De chiquito me gustaban mucho las cubas y he venido evolucionando y un poquito refinándome. Y ahora me gusta mucho el whisky y cada vez más el vino. Entonces, ¿Qué? Creo que hay como muchas intersecciones entre la gente que empieza a evolucionar un poquito su sentido del gusto y empiezan o con vino y después se mueven a whisky porque tienen como muchas similitudes en este tema de catar, ¿no? Yo nunca he sido muy bueno para eso, digo que yo huelo dos cosas, ¿no? Y una de ellas prácticamente es caca, o sea, mi sentido del olfato es malísimo. Eh, y hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a un sommelier que se llama Charlie Arturaola y platicamos ujú, muchísimo sobre cómo catar vino y cómo también está todo este misticismo que lo hace prácticamente inalcanzable, muy parecido a cripto, ¿no? Que parece que es como para las élites, para la gente especial y que cuando logras, pues, comunicarlo de una manera digerible, entendible, aterrizada, creo que te das cuenta que no solo es más fácil de lo que creíste, sino que también mucho más atractivo y mucho más rico. sí, y yo creo que en la medida en la que vas probando nuevos vinos, vas aprendiendo, vas oliendo nuevos olores, diferentes cosas, también te vas familiarizando más. Y creo que lo mismo pasa con cosas como cripto o cualquier otro tema que pudiéramos platicar. En la medida en la que te vayas leyendo, aprendiendo, en temas de cripto, por ejemplo, usando estas tecnologías, viendo cómo funciona, o sea, mandando un pedacito de Bitcoin, haciendo una transferencia a tus amigos, te vas familiarizando y vas entendiendo más cómo funciona y pues eventualmente vas a ir progresando en tu nivel de sabiduría o experiencia en esos temas, ¿no? Oye, Alan, y otra cosa que me platicaron de ti es que eres alguien con un pensamiento mucho de largo plazo. Ujú. ¿Tú te consideras alguien así y siempre fuiste así también? Yo creo que sí, sí me considero una persona que siempre trata de pensar en largo plazo. Obviamente es muy difícil pensar en muy largo plazo y actuar de esa forma también, ¿no? Por ejemplo, en temas de trabajo, pues es muy fácil estarte enfocando en lo que estás haciendo y tratar de obtener resultados lo más rápido posible, ¿no? Y creo que es muy tangible, ¿no? O sea, si hago una venta o logro finalizar algún proyecto, cualquier ese tipo de cosas, pues las haces en el corto plazo, pero creo que lo que me ha enseñado un poquito mi experiencia y mi vida es, vale más la pena hacer apuestas de largo plazo. Y en eso me refiero no solo en temas de trabajo, sino en temas de relaciones, o sea, de la familia, amigos, etcétera, ¿no? Entonces, sí me considero una persona así. Es difícil hacerlo en el día a día, porque la gente puede tener expectativas, ya sea gente, sea tu jefe, sean tus inversionistas, sea cualquier tipo de personas, pueden tener expectativas de que des resultados en el corto plazo, ¿no? Entonces, tratar de evitar ese tipo de situaciones creo que es muy complicado. ¿Cómo le haces para evitarlas? O sea, o ¿qué tipo
razonamiento o qué tipo de práctica tienes que te recuerda la importancia de largo plazo cuando tal vez hay una presión externa o a veces una presión interna, un FOMO por Ujú. participar en algo que parece sumamente atractivo en el corto plazo y que no necesariamente muestra los riesgos del largo plazo? Es muy difícil. A mí lo que me ha servido es tratar de poner en blanco y negro cuál es el plan, ¿no? Y cuáles son los objetivos que queremos alcanzar en el largo plazo y cuáles son los caminitos o las tareas que se tienen que ir cumpliendo, los milestones que se tienen que ir cumpliendo para lograr esos objetivos, ¿no? Eh, Creo que una anécdota interesante que te puedo platicar es una idea que se me ocurrió recientemente teniendo una plática bastante profunda con mi esposa. Estamos ahorita tomando un curso sobre relaciones y cómo mejorar tus relaciones, etcétera, ¿no? ¿Qué curso es? Se llama Relationships, Relations. como de relaciones Como de reales, reales, ok. ¿no? Y lo están tomando online? Sí, es un video de unas personas que dan el curso, una pareja que te da el curso. Y digo, el curso está bien, pero sobre todo lo que a mí me ha ayudado mucho es tener estas conversaciones profundas y pues, cuál es nuestro plan de largo plazo con mi esposa, ¿no? Y a mí lo que se me ocurrió el otro día teniendo esta plática es, oye, pues, yo soy una persona que la verdad es que me cuesta tener estas ideas internas y eh, pensar en mí y en cómo puedo mejorar y este tipo de cosas, ¿no? Pues para mí es algo un poquito difícil, ¿no? Y entonces lo que yo le decía es, ¿por qué no hacemos una especie de plan de negocios? ¿No? O sea, es algo muy natural para mí y por mi historia, por mi trayectoria profesional. ¿Por qué no hacemos una especie de plan de negocios en el que ponemos pues, cuál es nuestra misión como pareja, cuál es nuestra visión, qué es lo que queremos alcanzar como pareja, cómo queremos pasar los años de vida que tenemos juntos, cómo queremos educar a nuestros hijos, cuáles son las cosas que son prioridad para nosotros en términos de nuestros hijos, de educación, de no sé, de los amigos que quisiéramos tener o de los amigos de nuestros hijos. Entonces, justamente ahorita hemos estado tratando de empezar a construir ese plan. Y una recomendación que me dio un muy buen amigo que tenemos en común, de hecho, El flaco, te iba a es decir, porque hablé eso. justo de este tipo de cosas con él la semana pasada. Sí, y justamente lo que me platicaba es que él hace una especie de reevaluación anual con su esposa sobre ese plan. Creo que lo que hacen ellos es un poquito diferente, pero pues es muy similar el objetivo que se quiere alcanzar, ¿no? Entonces, ese es nuestro plan y creo que a mí me hace mucho más sentido tratar de manejar mi relación como una relación, como un plan de negocios de largo plazo, ¿no? Creo que eso para mí va a ser lo más natural y creo que así, haciendo este tipo de cosas, puedo ser más exitoso. Entonces, igual que lo puedo hacer con mi relación, con mi esposa o mi familia, creo que lo puedo hacer con mis negocios. Y eso me funciona a mí, ¿no? Y me puedo imaginar otro tipo de estrategias que le pueden funcionar a alguien más, como hacer estos reviews anuales y entonces solo tener metas de corto plazo y cada año ir sacando una meta de corto plazo, ¿no? De un año hacia adelante. Entonces, así yo lo hago, pero pues no necesariamente es la mejor estrategia para todo el mundo. Justo platicaba de eso con el flaco la semana pasada en una reunión que nos acompañó y me parece súper interesante este approach porque yo cuando lo hice para Instafit, para mi empresa, justo tuvimos un retiro y fuimos todo el equipo de liderazgo y aterrizamos, no un plan de negocios, porque mucha gente se espanta cuando hablas de plan de negocios y dices, ¿cómo aplicas eso a una empresa? Porque a una familia tal vez estás pensando más en ventas o en Ujú, crecimiento de métricas. Más bien es un ejercicio de definición de identidad, ujú, de definición de las reglas del juego, las clásicos
misión, visión y valores, pero Ujú, que tal vez nos educaron a nosotros en los 80s como algo súper burocrático, que nada más estaba pegado en la pared de la recepción. Cuando aterrizas esos conceptos a definir las reglas del juego, a con qué valores te vas a conducir, y eso te ayuda a tomar decisiones en términos de, y hablando empresarialmente, de a quién vas a contratar, qué tipo de oportunidades vas a perseguir, con qué tipo de socios quieres o dónde sí se vale y dónde no se vale, creo que le ujú, quita muchísimo lo abstracto o lo ambiguo a una decisión. Y es justo lo que empezaste diciendo, lo pones en blanco y negro, que es justo eso, ujú, dejar las cosas claras en reglas del juego. Y creo que cuando tienes estas reglas que, si bien ahí también quiero hablar contigo cómo piensas de la flexibilidad, tener las reglas claras, obviamente te facilita la toma de decisiones y te hace saber que estás alineado con quien en realidad quieres ser y el objetivo final, ¿no? ujú. Ahora, también queda este espacio de la flexibilidad, que es otro tema que tocábamos la semana pasada. ¿Cuándo doblas la regla? ¿Cuándo la rompes? ¿Cuándo estás dispuesto a cuestionar el modelo mental con el que estás operando? Sobre todo cuando la situación está cambiando tan rápidamente, como en tu industria, por ejemplo. Sí, yo creo que es importante siempre ser flexible. O sea, a mí no me gusta tener ideas demasiado cuadradas, porque creo que eso te limita demasiado. En este tipo de ejercicios que hemos estado haciendo, mi esposa, o sea, por ejemplo, hemos platicado de cuáles son estos valores, ¿no? Que cada quien tiene y cada quien le da cierta valoración, ¿no? Yo creo que en esas conversaciones nos hemos dado cuenta que pues, a veces no coincidimos al 100% o simplemente tenemos una interpretación diferente de un valor. Y yo creo que es importante ser flexible, saber escuchar, saber entender cómo lo ve la demás gente y de esa forma tú puedes decidir si tú adaptas tu pensamiento o tu forma de ver las cosas o no, ¿no? Pueden haber cosas en las que tú no quieres tener flexibilidad porque son límites muy claros. Pero creo que, pues igual que en las relaciones, creo que aplica para otro tipo de cosas y negocios. O sea, nosotros, por ejemplo, hablando de mi negocio relacionado con criptomonedas, pues hemos vivido desde chicos pensando que el dinero es de una cierta forma y está emitido por los gobiernos y la gente, y pensamos que está respaldado por economías o por oro, o por diferentes ideas que la gente tiene en mente y no necesariamente esas son ideas o correctas o tampoco son la panacea, ¿no? O sea, el mundo está Ni cambiando permanentes. ni permanentes. El mundo está cambiando, como tú bien dices, de manera muy rápida, o sea, tan rápida que por lo que acabamos de pasar, yo creo que de la pandemia, yo creo que va a cambiar el mundo de una forma muy fundamental y lo estamos viendo en temas muy obvios, como por ejemplo el home office y cómo la gente va a empezar a trabajar desde sus casas. Eh, Empresas anunciando que no van a regresar sus empleados, etcétera, ¿no? Entonces, el mundo realmente está cambiando muy rápido. Los países que eran líderes los últimos 40 años, pues ya a lo mejor están empezando a perder un poquito de fuerza, ¿no? Como Estados Unidos y ya China empezando a ser muchísimo más fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ser flexible porque si no nos vamos a quedar estancados en una posición en la que no queremos estar. Y creo que es muy obvio a lo mejor mi comentario, porque lo podemos ver inclusive hablando con gente más grande, ¿no? Que tiene unas ideas muy cuadradas y escuchamos sus ideas y decimos, es que cómo no puedes estar pensando que existe algo más, ¿no? O sea, que existe una idea diferente de lo que tú piensas y has creído toda tu vida. Entonces, esa flexibilidad yo creo que todos la deberíamos de tener, porque creo que es una ventaja competitiva. Y en un mundo que está cambiando tan rápido, pues vale la pena aprovecharla. Sí, hay un ejercicio que a mí me encanta, o una pregunta que le hago a mucha gente, que habla justo de estos cambios de paradigma, ¿no? Y lo que es normal
para una generación y que es totalmente incuestionable para la que sigue. Y te la voy a hacer a ti ahorita. Por ejemplo, tal vez nuestros abuelos o tus bisabuelos tenían con un concepto del racismo y inclusive más atrás de la esclavitud, en la que sí había una diferencia entre razas, ¿no? Ujú, Después, tal vez para nuestros papás, era el tema de la homofobia, que hoy, ujú. pues, para nosotros es algo totalmente impensable. ¿Cuál crees que va a ser esa creencia que tú tienes hoy, Alan? Que tus hijos se van a voltear y van a decirte: "Papá, ¿cómo es posible que pensaras así?". Es una buena pregunta. Yo creo que probablemente, a lo mejor es algo muy difícil para mí pensar, pero yo creo que va a ser algo relacionado con tecnología y la forma en la que nos relacionamos como seres humanos. Yo Eh, pienso exactamente igual. ¿No? Digo, es una pregunta muy difícil, la verdad, también es muy difícil pensar en cómo vamos a cambiar nuestra idea, pero, o sea, me imagino cómo a los papás se les parece, y digo, y algunas personas de nuestra generación y todo, les parece ridículo que hemos dejado atrás las relaciones interpersonales y pasamos tanto tiempo en los celulares, y tenemos relaciones a través de Instagram o Facebook o lo que sea. Y pues yo creo que, o sea, es difícil y entiendo el valor de las relaciones humanas y de convivir y todo está en el mismo lugar y realmente vivir la vida en vivo, pero yo creo que sí va a llegar un punto en el que estas tecnologías sí podrían, pues, hacernos muchísimo más eficientes, más útiles, que podamos tener relaciones con gente de en diferentes lugares del mundo, inclusive a lo mejor en mundos virtuales, que pues, lleguemos y nos sentemos en un bar a tomar algo, tú con tus gogles o lo que sea, y ahí estés conviviendo con gente de otro lugar del mundo, conociendo a gente diferente, aprendiendo de gente que tiene otras ideas, ¿no? O sea, inclusive este tipo de cosas como los podcasts y lo que estamos teniendo aquí tú y yo, pues es algo que hace a lo mejor 30 años no existía, ¿no? O 20 años. Y, Sí, y, claro. y, pues esto está agregando real valor, o sea, lo que tú haces todas las semanas tiene un valor muy importante y tanta gente lo escucha porque pues, le estás enseñando y le estás ayudando a la gente a mejorar como persona y tratando de darles esta flexibilidad de que existen nuevas ideas y que prueben nuevas cosas, ¿no? Entonces, a mí se me hace que por ahí podría ser algo. Y a lo mejor mis hijos van a decir, es que qué ridículo que te ibas los viernes a sentar a un restaurante con tus amigos, ¿no? Sí, bueno, esta semana, se supone que es cuando estaría pasando Burning Man, ¿no? Ajá. Y este año Burning Man lo hicieron digital, hicieron esta cosa que se llama el Mystic Verse, que es como un recuerdo de Second Life que Ujú, existía hace 12 años, ¿no? O más. ujú, Y ahí está la gente conviviendo entre ellos en un universo virtual. Y sí. yo te la voy a llevar un poquito más lejos. Imagínate que lo que yo creo que nuestros hijos lo que me van a cuestionar es esta creencia de que las máquinas están hechas para servirnos. Que si te pones a pensar, bueno, quién sabe si terminaremos siendo no solo iguales, terminaremos siendo uno, ¿no? Como dice Ray Kurzweil, ¿no? La inteligencia híbrida, no la inteligencia artificial. Y bueno, por ahí nos podemos seguir muchísimo. Y yo lo que quería preguntarte, Alan, porque tú también tienes un background, o sea, siempre has tenido un interés en ciencias, ¿no? O sea, Ujú. ¿cómo termina alguien, un mexicano, estudiando matemáticas aplicadas en Colombia? ¿De dónde sale ese interés por los números? Ok. Eh, mira, mi familia siempre ha sido una familia muy, yo te diría, revolucionaria. Mis papás, mi mamá cuando estaba embarazada, mis papás decidieron que nos fuéramos a Estados Unidos para tener la nacionalidad americana y podernos ir a estudiar a Estados Unidos. O sea, eso fue Siempre un fue el plan, plan. siempre fue un plan porque mi mamá se fue de Honduras, mi mamá es hondureña, se fue de Honduras a Estados Unidos a hacer su carrera. Entonces, para ella era muy importante que sus hijos tuvieran una educación en Estados Unidos. Todos nacimos en Estados Unidos, todos.
y mis papás siempre fueron muy duros en términos académicos, muy laxos en todo lo demás. Entonces los 8 no eran aceptados, los 9 si eran uno que otro estaba bien y puro 10 era lo correcto y en la medida en la que tú tuvieras buenas calificaciones podías hacer lo que quieras, ¿no? Y siempre fueron muy estrictos en ese sentido. Y eso lo relacionó también un poquito, o sea, y siempre nos fue, la verdad, a mi hermano grande y a mi hermana chica muy bien en la escuela, pero mi hermano grande en particular es una persona muy curiosa, es una de esas personas realmente brillantes que tienen una forma de pensar muy, muy diferente, ¿no? Y él empezó desde muy chico a interesarse en temas igual como futurísticos, de tecnología, etcétera. Digo, desde veía series, ya sabes, Star Trek y Star Wars con mi papá, pero desde muy chico él estaba, la verdad, en un nivel muchísimo más avanzado que en general la mayoría de la gente, no solo de su edad, sino de la mayoría de la gente en México. O sea, en 1994 aproximadamente, mi hermano compró las partes y construyó su primer computadora. Y pues eso ¿Cuántos es años tenía? 10 años. Entonces, pues obviamente ves a tu hermano grande que está haciendo este tipo de cosas y luego te enseña su juguete nuevo y pues qué interesante, ¿no? O sea, y te enseña su juego que pues antes era Doom o Age of Empires o ya sabes, ese tipo de juegos. Y con su nuevo juguete y pues todos nos empezamos a interesar en este tipo de cosas. Eventualmente llegó el modem a México y fuimos de las primeras personas que tuvimos el modem y teníamos internet y entrábamos a America Online cuando existía America Online. Y entonces siempre la verdad es que fuimos una familia bastante interesada en temas tecnológicos. También te diría, fuimos de los primeros usuarios de eBay, de Amazon, de Google, de Facebook. Entonces, yo crecí en ese ambiente y en la medida en la que mi hermano fue haciéndose todavía más experto en estas tecnologías, pues yo fui dándome un poquito cuenta que esto no era para mí, ¿no? O sea, ser tan experto en temas tecnológicos no era para mí, simplemente porque no era tan bueno. Entonces yo empecé a buscar mi propio camino, también relacionado un poquito con tecnología. En algún momento decidí que quería ser guitarrista, e inclusive me fui a Berklee College of Music en Boston a estudiar. Ahí también me di cuenta que no era para mí la guitarra, pero siempre relacionado con tecnología, tratando de ser, por ejemplo, un ingeniero en música, algo de ese estilo, ¿no? Cuando fue el momento de que mi hermano se fuera a estudiar a Estados Unidos, mi hermano se fue a Stanford y se puso a estudiar ingeniería eléctrica. Entonces, híjole, pues ahí me tocaba a mí tomar la decisión de qué iba a hacer yo. Y luego me aceptaron en Colombia, decidí irme para allá. Y cuando estaba analizando cuáles eran mis intereses y mis fortalezas, lo que me di cuenta es que era suficientemente bueno en matemáticas como para estudiar matemáticas, pero también me empezaba a interesar otros temas como economía y finanzas. Entonces, esta carrera me permitía, me daba la flexibilidad de estudiar matemáticas con economía y finanzas, ¿no? Entonces, por eso decidí estudiar esa carrera y enfocarme en ese tipo de temas. ¿Qué crees que fue lo que más aprendiste viviendo en Nueva York, estudiando matemáticas? O sea, ¿cómo cambió quién eras tú ese periodo educativo en tu vida? Primero que nada, creo que el shock más grande fue que yo todavía tenía algunas dudas de si quería irme a Estados Unidos o si quería quedarme en México. Y al final la decisión de irme creo que fue la correcta, pero sí fue difícil para mí llegar a Estados Unidos solo y tratar de conocer a gente y ser amigos. Y gente con la que realmente, el tipo de persona con la que realmente nunca había convivido, ¿no? Que es pues, un americano con otro tipo de educación, otro tipo de cultura, diferentes chistes, diferentes formas de pensar, ¿no? Y para mí eso fue difícil, pero creo que lo que me di cuenta es
que tenía la capacidad de reaccionar, de adaptarme a la situación. Pocos meses después de llegar, conocí a uno de mis mejores amigos hoy en día y empecé a crear estas relaciones, ¿no? Y realmente aprovechar el tiempo que tenía allá. Me di cuenta que no era una obligación estar allá, que era una oportunidad única que muy poca gente en el mundo tenía y pues más vale aprovecharla, ¿no? Y aprovecharla significa aprovecharla en términos educativos y también aprovechar pues, la ciudad y la oportunidad de vivir en Nueva York. Alan, después de eso, bueno, pues ya pasaste mil otras cosas, ¿no? Banca de inversión, varias family offices, te vas a estudiar a Harvard y te clavas durante tu tiempo en Harvard en criptomonedas. Uh -huh. Antes de entrarle a eso, y voy a querer que me cuentes cómo fue que llegaste a cripto, creo que para mucha gente cripto sigue siendo, como decíamos al inicio, un tema medio místico, ¿no? No sabe Uh ni -huh. siquiera qué es, ni cómo se come, ni para qué funciona. Entonces, vamos a empezar desde la planta baja. Uh -huh. ¿Qué son las criptomonedas, Alan? Yo creo que para entender criptomonedas primero tienes que entender qué es el dinero. ¿Okay? El dinero es simplemente un concepto que nosotros como humanos, nos hemos dado cuenta que lo podemos utilizar para facilitar el intercambio de productos, bienes y servicios, ¿no? Entonces, originalmente teníamos el trueque, ¿no? Pero yo no puedo cortarle la pata de mi vaca para cambiar por unos plátanos que alguien más necesite, que yo necesito para mi familia, ¿no? Entonces empezamos a pensar en diferentes formas de intercambiar esos productos, ¿no? Y una cosa que se nos ocurrió es, pues, ¿por qué no usamos conchas o piedritas? ¿No? Pero pues la gente empezó a encontrar la forma de falsificar esas piedritas o de sacar las conchas de abajo del agua, ¿no? Entonces, eso no eran buenas formas de dinero. Se utilizaban como dinero, pero no eran buenas formas de dinero. Entonces, estuvimos evolucionando a través de miles de años y eventualmente encontramos que los metales preciosos podrían ser una buena forma de dinero, ¿no? Porque para extraerlos de la tierra, pues es muy difícil, cuesta mucho, etcétera, y entonces es difícil de falsificarlos, ¿no? Y aparte, hay una cantidad escasa por ejemplo, oro en la tierra. Entonces, ese funcionaba como muy buen dinero y por muchísimos años esa era la mejor forma de dinero, ¿no? Usamos metales preciosos. Inclusive, eventualmente llegamos a un punto en el que dijimos, los metales preciosos como el oro funcionan perfecto como dinero, vamos a seguir usando esos, pero es incómodo traer una bolsa llena de oro o de plata o de bronce, ¿no? Entonces, ¿por qué no agarramos y creamos unos papelitos que los emita un gobierno que diga, bueno, si tienes este papelito vale X cantidad de oro? Entonces, usemos eso para como un reemplazo del oro y así no tenemos que estar cargando tanto peso en nuestras bolsas. Y así es como se crearon las notas y luego eso se convirtieron en billetes y eso funcionó muy bien por muchos años. Pero luego pasa lo que pasa en muchas situaciones del mundo, que es que los gobiernos o la gente que tiene poder abusa de ese poder. Y eventualmente decidimos, bueno, estos papelitos ya no van a estar respaldados por oro, el gobierno los va a garantizar, entre comillas, y entonces el gobierno ahora tiene la capacidad de imprimir eh, o de crear esos papelitos, o sea, imprimir billetes, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en los últimos años. En 1971, el gobierno de Richard Nixon decide quitarle al dólar el respaldo del oro y entonces eso le da la flexibilidad a la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, de imprimir cualquier cantidad de dinero que tenga ganas de imprimir, ¿no? Y justamente en los últimos 8,
6, 8 meses, hemos visto a la Reserva Federal imprimir cantidades exorbitantes de dinero. ¿Y qué pasa? O sea, ¿cuál es el concepto fundamental o por qué es un problema imprimir ese dinero? Eh, o sea, no podemos crear valor de la nada, ¿no? O sea, el valor es X. Ese valor lo dividimos entre el número de unidades, ya sean piedritas, ya sean billetes, dólares, pesos, lo que sea. Pues eso nos va a dar cuánto es el poder adquisitivo de un solo dólar, ¿no? O sea, es el valor de un dólar. En la medida en la que imprimes más y más y más, haces ese denominador más y más grande, pues entonces naturalmente lo único que va a pasar es que el valor o el poder adquisitivo de una sola de esas unidades pues va a bajar de manera muy importante, ¿no? Entonces, desde ese momento de 1971 que el gobierno de Richard Nixon decide quitar el respaldo al oro, el poder adquisitivo de un dólar ha caído alrededor de 84% más o menos. Que el poder adquisitivo para ponerlo, si con $1 comprabas 100 elotes, ahora Ajá, compras 16. exacto, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque por dos razones. Creo que uno, pues el dinero que la gente está guardando para su retiro, para pagar la escuela de sus hijos, la universidad, lo que sea, pues está perdiendo valor, ¿no? Entonces, pues no necesariamente te va a alcanzar. Y eso es inflación y eso es un problema, ¿no? Pero el otro tema, que creo que todavía es más importante, es un efecto que habla un economista que se llama Cantillon, que dice, bueno, en la medida en la que se imprime esa cantidad de dinero, ¿en dónde se está concentrando ese dinero? O sea, si estamos imprimiendo todo ese dinero y ese dinero lo estamos distribuyendo uniformemente entre toda la sociedad, bueno, pues entonces tampoco está tan mal, ¿no? Porque pues todos Nos tenemos afecta más igual a dinero, ¿no? todos. Sí. Exacto. Entonces, o sea, si todos tenemos 100% del dinero en partes iguales y luego se emiten se duplica la cantidad de la oferta de dinero y a todos nos dan en partes iguales ese dinero, pues entonces qué padre, ¿no? Pues el efecto es cero, ¿no? El efecto del poder adquisitivo económico es cero. El tema es cuando la distribución de ese nuevo dinero que se imprime no se distribuye uniformemente, ¿no? Y entonces eso que ha hecho, que ha separado de manera importante la diferencia entre los ricos, el 1% y los pobres, ¿no? Las empresas, o sea, Apple, el market cap de Apple está en 2 2 trillones. trillion. Y ves a los bancos que le está yendo bien, ves el mercado en Estados Unidos que está en máximos históricos, cuando estamos viviendo probablemente uno de los peores momentos económicos del mundo y hay más desempleados en Estados Unidos que nunca en la historia. Y dices, es que no, o sea, todo ese dinero que se está imprimiendo no se está distribuyendo correctamente y eso está creando diferencias, ¿no? Entonces, lo que quiero transmitir con esto es, estos sistemas de dinero no necesariamente son los mejores. Nos hemos dado cuenta que a lo mejor no son los mejores y que a lo mejor hay que pensar que a lo mejor existe una alternativa. Regresamos a la flexibilidad de la que hablamos al principio de la plática. ¿Por qué no pensamos que a lo mejor existe algo o una idea diferente o una forma de ver la economía diferente que podría ser un poquito más, en la que el valor se distribuya de una forma un poquito más uniforme, ¿no? Y que esa diferencia entre los ricos y los pobres se pueda cerrar al menos un poquito, ¿no? Y yo creo que las criptomonedas son una de las mejores ideas que hoy en día tenemos para cerrar esa brecha. Podemos platicar más del tema, pero yo creo que las criptomonedas pueden ser un detonador que creen la redistribución de riqueza más grande de la historia del ser humano. A ver, Alan, entonces vamos a aterrizarlo, porque sí Ajá. me ayudas mucho a entender de dónde viene el dinero y por qué crees que pueden ser útiles, pero ¿qué son? O sea, cuando Ujú. me dices, o tal vez a alguien que no entiende criptomonedas, o sea,
qué es una criptomoneda, de dónde sale, quién la inventa, porque a final del día también es algo que no existe. Ujú. Cuando hablamos de criptomonedas, yo creo que lo mejor es hablar de Bitcoin como la primera criptomoneda que ha existido. Bitcoin, lo único que es una moneda digital que se puede transmitir entre partes a través de Internet. Y en esa transmisión, o sea, en ese intercambio de Bitcoin, no hay ningún intermediario involucrado. ¿Ok? Entonces, cuando yo te quiero hacer un SPAY y mandar 100 pesos a tu cuenta, lo que pasa o sea, yo te hago la transferencia, pero lo que pasa detrás de todo esto es, yo le digo a mi banco BBVA, eh, oye, del dinero que tú tienes mío guardado, que en realidad ya ni No es siquiera es dinero mío, tampoco, y tampoco es dinero. y tampoco es mío, ¿no? Porque todos son numeritos en computadora. Correcto. Es lo que tú quieres decir. Lo que yo quiero decir es, cuando yo le deposito el dinero al banco, ese dinero ya no es mío. O sea, eso no, el banco tiene una obligación legal, entre comillas, de regresarme ese dinero cuando yo se lo pida. Pero en cuántas situaciones hemos estado en las que el banco te dice, no, no te regreso tu dinero, ¿no? Y casos prácticos son, por ejemplo, en Grecia, en la crisis de 2008-2009, en Chipre, hoy en día en Líbano. Entonces, le das el dinero a tu banco. Luego le dices al banco, oye, BBVA, necesito que me quites 100 pesos de mi cuenta, se lo mandes a Banorte, y Banorte tú asignale esos 100 pesos a la cuenta del oso. Ese proceso de involucrar tantas partes ya no es necesario con las criptomonedas. Lo que podemos hacer es, yo te mando el dinero directo a tu cuenta sin necesidad de que pase por un intermediario. En esencia, eso es lo que se puede hacer con algo como Bitcoin, ¿no? Transferir valor sin necesidad de intermediarios. Que es a final del día, es un acuerdo entre tú y yo, que significa que yo ahora tengo este valor acordado, Ujú, que no vale nada a menos que alguien más le asigne el mismo valor. ujú. Sí, de acuerdo, pero es lo mismo que el dinero, ¿no? O sea, nosotros estamos Entonces es un tema de adopción. Es un tema de adopción, sí. También por la forma en la que funciona Bitcoin, que creo que eso es un detalle que no me gustaría entrar, la forma en la que se define ese valor es que estamos intercambiando energía y convirtiéndola en dinero. Pero yo creo que es un tema en el que Que no eso es a deberíamos lo que entrar. le llaman minar, ¿no? Exacto. Porque la gente me pregunta, oye, ¿cómo se minan? ¿Qué es minar? ¿Es buen negocio? ¿Qué le da su valor a una criptomoneda, a un Bitcoin, ¿no? Porque son altamente volátiles, a veces Ujú, menos, a veces más, algunas menos, algunas más. ujú, Pero, ok, se mina un Bitcoin, que es básicamente, se convierte esta energía o esta capacidad de procesamiento computacional en ujú, esta entidad que se llama Bitcoin, que existe en el famoso blockchain. ujú. ¿Qué es el blockchain? El blockchain es simplemente una base de datos. No es nada más. Se pone muy compleja la conversación y en realidad no es nada más que una base de datos. El blockchain, por ejemplo, de Bitcoin, es simplemente una base de datos que dice quién es dueño de un Bitcoin o una fracción de Bitcoin en cada momento del tiempo. Es lo único que es. Entonces, lo único que dice es, mi mamá tiene un Bitcoin, mi papá tiene un Bitcoin, yo tengo un Bitcoin, tú tienes 0 Bitcoins, ¿no? Ese es un momento del tiempo. Si yo te mando un Bitcoin, lo único que hace el blockchain es decir, bueno, la base de datos ya se actualizó. Ahora mi mamá tiene un Bitcoin, mi papá tiene un Bitcoin y el oso tiene un Bitcoin, Alan tiene 0 Bitcoins. Es lo único que hace. Que No lo hace que nada más. hace tan interesante el blockchain es que no hay una sola persona, no hay un BBVA que tiene control total sobre esa base de datos. Correcto. Y eso es lo más interesante de toda esta idea, que estamos hablando de que podemos hacer estas transferencias de valor, pero ¿cómo las hacemos sin que haya un intermediario al que le puedas Que reclamar, ¿no? valide. O que valide todas estas transacciones, ¿no?
Y ese es el gran invento de Bitcoin, que es, podemos llegar a un acuerdo sobre las transacciones que son válidas sin necesidad de que haya este ente centralizado que define cuáles transacciones son válidas, ¿no? Y eso tiene un uso, tiene una cantidad de usos bastante extenso, ¿no? O sea, podemos hablar, o sea, es una forma nueva en la que una sociedad o personas que no se conocen, que no tienen ningún tipo de relación entre sí, pueden llegar a un acuerdo sobre algo, ¿no? Sobre transacciones o sobre unas elecciones o algún tipo de decisión que podamos tomar entre todos. Lo podemos hacer a través de un blockchain de una forma que la palabra es descentralizada, sin un ente centralizado que controle esa toma de decisiones. Y es un concepto muy, muy poderoso, creo. Ahora, el valor que se le da a cada uno de estos, que van a ser 21 millones de bitcoins, y vamos a centrarnos en bitcoin si quieres, Mm. también está determinado por el mercado. Ujú. ¿Qué factores impactan el valor de un bitcoin? Principalmente es un tema de oferta y demanda. ¿Ok? La oferta de Bitcoin, Bitcoin se le habla, se reconoce o se le llama como un oro digital. Es es una especie de oro porque es escaso, igual que el oro, y tiene ciertas propiedades que la hacen muy similar al oro, pero es digital, ¿no? Entonces, eso nos hace que en vez de tener el oro en la bolsa, como lo hemos platicado, que pesa mucho, etcétera, lo podemos tener en un código en una computadora. Entonces, Bitcoin es escaso porque solo van a existir 21 millones de Bitcoin en toda la historia. ¿Okay? Y a esos 21 millones vamos a llegar hasta 2140. En ese momento se va a emitir la última fracción de Bitcoin, entonces nos faltan muchos años para eso, ¿no? Bitcoin, entonces, es el lado de la oferta. Hay una oferta limitada. Y luego hay una demanda. Y esa demanda puede variar, ¿no? Varía como en cualquier otro tipo de producto o bien. Esa O de demanda moneda. varía, o de moneda, ¿no? Igual que el peso, cuando hay inestabilidad en México, entonces pues el peso, hay menos demanda por el peso, entonces El valor cae. el valor cae, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el Bitcoin. Ahora, hay que ponernos a pensar, bueno, está bien, pero ¿cómo surge esa demanda? O sea, ¿quién le interesa comprar un Bitcoin? ¿No? Creo que es una pregunta fundamental de por qué Bitcoin ha sido exitoso, en particular en los últimos años. Hemos visto que cada vez los gobiernos tienen más control, ¿no? En ciertos lugares del mundo, pero hay lugares en los que el gobierno tiene absoluto control. Entonces, a mí el ejemplo que más me gusta usar es el ejemplo de Venezuela. Eh, en Venezuela, y creo que eso, porque aparte creo que resume muy bien lo que ha pasado en lo que hemos estado hablando del dinero, ¿no? En Venezuela, pues resulta que eh, entran gobernadores o dictadores con demasiado poder, empiezan a hacer lo que quieren hacer, empiezan a imprimir, por ejemplo, cantidades muy importantes de dinero. Y eso, por ejemplo, en Venezuela lo que causó es una inflación, una hiperinflación, ¿no? O sea, hay demasiados bolívares en la economía, entonces, pues el bolívar vale cero, ¿no? Prácticamente vale cero. Entonces, si tú tenías todos tus ahorros en bolívares, pues ahora no valen nada. Entonces, la gente empezó a ver, oye, pues, ¿qué alternativas tengo? ¿Qué puedo hacer con mi dinero para que deje de perder 1000% de valor o lo que sea todos los días? Entonces, pues bueno, ¿cuáles son mis alternativas? Puedo mantenerme en bolívares, ¿no? Puedo pasarme a dólares o pasarme a oro, y guardar el oro o los dólares en mi casa. Pero pues luego, ¿qué voy a hacer, no? O sea, si quisiera salirme de Venezuela con mis dólares, en el aeropuerto de Caracas me van a agarrar y no me van a dejar salir con mis dólares, ¿no? Y entonces lo que ha pasado es que
la gente se ha dado cuenta de que puede usar estas criptomonedas. Eh, Se dieron cuenta que podían comprar Bitcoin y tener ese Bitcoin y guardarlo. Lo único que necesitaban para salirse de Venezuela es tener un papelito con una clave y subirse al avión de Venezuela a Miami o a donde sea, y con ese papelito ya tenían acceso a su dinero en cualquier lugar del mundo mientras tengan una conexión a Internet, ¿no? Entonces, como ha pasado en Venezuela, ha pasado en Rusia, en Líbano, Argentina, entonces la gente realmente está empezando a darse cuenta de que esta idea de que el dinero que es tuyo, tú tienes el control de ese dinero, no le estás cediendo el control a un banco o a un ente centralizado, tú tienes la confianza de que no va a haber más dinero, o sea, la gente, los gobiernos, el banco, tu banco central no puede imprimir más dinero, eh, tú tienes la confianza de que nadie te puede confiscar ese dinero, tu gobierno no te puede confiscar ese dinero, porque tú tienes las claves y tú eres dueño de esas claves. Todas esas propiedades han hecho que la gente le empiece a asignar cierto valor y que tenga más que un uso especulativo, que es para mucho de lo que se usa Bitcoin hoy en día, pero más que tener un uso especulativo, se ha convertido en una reserva de valor, una forma en la que yo puedo conservar mi dinero y mantener el control de mi propio dinero. Y eso ha generado una demanda muy importante de bitcoins en particular. Sí, que ahí entra el otro lado de la moneda. ¿Cómo puedes reservar o resguardar el valor de tu dinero? Tiene que ver con minimizar la volatilidad, ¿no? O sea, que Ujú, no sepas que se va a ir a cero y tal vez no va a ganar 800% en un año. ujú, Pero cuando estás hablando de un activo, como puede ser Bitcoin, que tuvo sus momentos de muy alta volatilidad, dices, ok, paso mis bolívares a Bitcoin y ahorita Bitcoin se cae 85%, ¿no? ujú. 95%. Y entonces entras con el, bueno, que es primero, ¿no? O me sale más caro el huevo que el caldo que las albóndigas. Ujú. Eso ha estado cambiando. ¿Cómo piensas tú de eso? Yo pienso que, perdón, dije que Bitcoin era una especie de oro digital, ¿no? Y creo que se puede, tiene el potencial de convertirse en un reemplazo del oro, o al menos quitarle un poquito de mercado al oro, porque por muchas características en particular, que a lo mejor es una forma en la que puedes generar más valor, aparte de conservarlo, ¿no? Pero sí está este problema de que aún es muy volátil, ¿no? Y yo creo que es difícil compararlo con el oro, porque el oro lleva existiendo miles de años, ¿no? Y yo estoy seguro que al principio, cuando se empezó a utilizar el oro, pues era muy volátil, o sea, no, nadie sabía bien cuánto valía el oro, hay gente que le daba más valor, hay gente que menos, y estabas ahí en los comerciantes en los mercados intercambiando oro, ¿no? Y nadie sabía bien cuánto valía, ¿no? En la medida en la que han evolucionado todos estos mercados, pues el valor del oro se ha un poquito estabilizado, ¿no? Eh, yo creo que lo mismo va a pasar con Bitcoin. Bitcoin es una tecnología que lleva 10 años, 10, 11 años, todavía es muy nueva, ¿no? O sea, todavía no sabemos bien cómo va a ser un resguardo de valor en el muy largo plazo. Entonces, sí tiene ese problema de volatilidad que creo que se resuelve en el largo plazo. Ahora, ¿qué ha pasado en los últimos 5 años alrededor, ¿no? O sea, nace Bitcoin y nace utilizando esta tecnología que se llama blockchain, ¿no? Que a final de cuentas ya platicamos que es una base de datos nada más. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer con esta idea de bases de datos y esta idea de que nos podemos organizar como sociedad en, de una forma descentralizada, sin que alguien nos controle o alguien dicte Las las reglas. reglas del juego, ¿no? Entonces, lo que han salido es una nueva ola de unas monedas, igual son criptomonedas, son monedas que funcionan con esta tecnología blockchain que se llaman criptomonedas porque tienen un componente de criptografía detrás.
muy complejo, Que es matemático. códigos para evitar la falsificación, básicamente. Exacto, códigos para evitar falsificación y que tú tengas seguridad de que tu moneda es la única que existe en el mundo con esas características, ¿no? Entonces, han salido estas nuevas monedas que se llaman criptomonedas que tienen un valor estable, ¿no? Y existen una muy grande cantidad, miles de millones de dólares de estas monedas que se les llama en inglés stable coins, o sea, monedas estables. Y básicamente lo que son representaciones de una moneda como la que todos conocemos, como el dólar o el peso, pero digitales. Es lo único que es. Y en la mayoría de los casos están respaldadas uno a uno con dólares en una cuenta de banco. Que básicamente sería lo mismo que tener la estabilidad del dólar, pero con la flexibilidad e independencia transaccional Correcto, que no te da el dólar que está centralizado. Pero correcto. si cae el dólar, el valor de tu stablecoin caería. Sí, cae tu poder adquisitivo. Siempre va a Correcto, valer un dólar. ¿Ok? correcto. Eh, y eso también ha generado una demanda muy, muy importante. O sea, cuando digo que miles de millones de dólares se han emitido, es una realidad. Inclusive estas monedas en los mercados financieros, inclusive tienen más volumen que Bitcoin, que es la moneda más importante, ¿no? De todo este movimiento. Y lo que ha pasado es que la gente se ha dado cuenta que también lo quiere usar para resguardar valor, ¿no? Y esto anecdóticamente creo que tenemos nosotros en el fondo evidencia de que inclusive los mexicanos han estado comprando este tipo de representaciones digitales del dólar para tratar de evitar la devaluación del peso. Entonces, y lo mismo está pasando en China y en muchos otros lugares del mundo, que la gente está dolarizando, entre comillas, a través de estas criptomonedas. Ahora, Alan, este tema de los stablecoins, digo, y en general de cripto, el tema de que sea tan complicado, tan oscuro, tan de difícil acceso, tan, si bien no es centralizado, pues es técnicamente tan complejo que a veces no tienes la seguridad de que esta democratización o descentralización del servicio es verdaderamente real, ¿no? Y lo hemos visto en casos de stablecoins pasados, que resulta que no eran tan stable y no estaban tan respaldados como decían haber estado, ¿no? Ujú, O de monedas que parecían estar respaldadas con oro que nunca existía, y ahí yo salí bastante machucado con DIG, como muchos de nuestros cuates, ¿no? ajá. Eh, a ver, ¿por qué sigue siendo un mundo? Bueno, yo supongo que es como el viejo oeste, ¿no? Hay buenos y están los malos. ¿Y por qué atrae tanto la ilegalidad o parece atraer tanto la ilegalidad el tema de criptomonedas? Yo te diría que parece que trae tanto la ilegalidad. Hay una- un concepto que creo que es incorrecto de que las criptomonedas solo se utilizan para fines ilícitos. Y la razón por la que podría considerarse que son buenos es, pues no tienes que pasar por estos intermediarios que están regulados, ¿no? Como los bancos. Entonces es muy fácil que transfieres una moneda a través de Internet sin un intermediario para comprar drogas, por ejemplo, ¿no? Esa es la razón por la que se cree que es útil. Ahora, ¿realmente es útil? ¿Realmente eso hace sencillo este intercambio? Y realmente no te van a cachar que estás haciendo algo ilegal? Y la respuesta es tajantemente no, porque primero la actividad que se usa, la cantidad de transacciones que se utilizan para fines ilícitos con criptomonedas es muy baja, sobre todo en comparación con la que se utiliza el dólar, ¿no? En efectivo, o el peso en efectivo en nuestro país, o el dinero en efectivo, ¿no? Mucho más baja. Esa es una. Y la otra es que a diferencia del dinero en efectivo, esta base de datos de la que hemos estado hablando es transparente y es pública. Eso significa que si yo te mando un Bitcoin
y a alguien le doy el código de la transacción, ellos pueden rastrear la transacción. ¿Okay? Ahora, y aquí creo que lo que no hemos dicho es que para entrar al mundo de Bitcoin hay, pues digamos que bouncers, gatekeepers, que son todos estos exchanges que para abrir una cuenta necesitan saber quién eres. Correcto. Después de ciertos montos, ya la regulación ya ha logrado asegurarse de que los puentes al mundo, al sistema financiero tradicional, ya estén controlados o al menos algo regulados, ¿no? Entonces, eso yo creo que es bueno, porque como tú dices, tiene muchos riesgos y es difícil sentirte cómodo con poner tus ahorros, una parte chiquita de tus ahorros en este tipo de cosas que son tan nuevas que pueden, o sea, lejos de ser un riesgo por volatilidad, también puede haber riesgos tecnológicos. Es una tecnología muy nueva que todavía no está en una etapa de maduración, o sea, apenas está creciendo, y entonces tiene riesgos inherentes simplemente por esa razón. Ahora, ¿cómo le podemos hacer para que más gente entre? Pues hay que crear sistemas que estén bien controlados, que tengan buenos procesos y que tengan una interfaz que sea sencilla para que cualquier usuario pueda entrar y utilizar este tipo de activos. Y yo creo que es muy interesante porque Bitso, que es una de estas plataformas en México, es una plataforma regulada, es una plataforma yo creo que muy segura y es una plataforma que tiene 1 millón de usuarios, la gran mayoría mexicanos. Y eso es interesante porque ese millón de usuarios es más de o alrededor de 4 veces la cantidad de personas que tienen un contrato de intermediación bursátil en la Bolsa Mexicana de Valores. O sea, hay más gente utilizando Bitso que la Bolsa Mexicana de Valores. Y eso es, creo que, un problema para ciertas personas, pero pues también es algo muy interesante. Y aunque mucha gente crea que se está usando principalmente Bitso para especulación de estos precios de las monedas, no necesariamente. Hay muchísima gente que paga su renta, la luz, el agua, todo usando la plataforma de Bitso, ¿no? Y eso lo que a mí me dice es hay una necesidad real de darle servicios financieros a muchos mexicanos que nadie lo ha sabido hacer y a lo mejor con este tipo de plataformas podemos darle ese acceso a tantos mexicanos. Ahora, Alan, para alguien que tal vez es la primera vez que está escuchando de esto o que ha conocido, pero le gustaría aprender un poco más, ¿hay algún libro que para ti fue como la Biblia al inicio? Yo tengo un par que me ayudaron mucho, pero me gustaría oír de ti. Sí, a mí me gusta mucho un libro que se llama The Bitcoin Standard. En español creo que se llama no sé si el estándar Bitcoin, pero es un libro en el que habla de mucho de lo que hemos platicado hoy, de la historia del dinero, cómo Bitcoin nace, cómo Bitcoin es una especie de alternativa para el dinero emitido por los bancos centrales. A mí ese libro me parece muy bueno y creo que este mundo está cambiando tan rápido que plataformas como Twitter, que son gratis, son fuentes muy útiles para aprender de estos temas. Y lo que creo que también es muy valioso es que gente que son líderes en el medio están muy abiertos a responderte, contestarte mensajes, responderte mensajes privados a través de Twitter, mails, llamadas. La gente, realmente creo que más que un tema económico de especulación, para mí realmente creo que hay la gente importante y la gente que está involucrada en este tema realmente cree que esto puede ser un cambio fundamental para la sociedad y las economías y cómo nos relacionamos como seres humanos, ¿no? Entonces, estamos muy abiertos a responder, a platicar, a todo ese tipo de cosas. Entonces, hay muchas Regresando a, fuentes.
al tema de adopción, ¿no? O sea, a todo el mundo le conviene que más gente se eduque para que más gente lo adopte y si hay más demanda va a haber más valor, más utilidad, etcétera. Cuando empecé, y que fue más o menos la época que nos conocimos, que fue 2017, aquellos golden years, yo leí Crypto Assets de Chris Burnsick, Bernie- creo que se llama, Berninsky. y Ajá. Bernisky, sí. Y The Internet of Money, que traía como que los ensayos o las conferencias de Andreas Antonopoulos. Y Ujú, eso a mí me dio muchísimo entendimiento, muy básico tal vez, ujú. pero de ahí para pasar al siguiente nivel, que es platicar con gente como tú. Son muy buenos libros, también los recomiendo mucho. Están pasando cosas tan diferentes hoy en día que a lo mejor algunos de esos ya son un poquito viejos, ¿no? O sea, Ujú, y a mí me encanta platicar de un ejemplo que se llama Decentralized Finance en inglés. O sea, se quiere crear un sistema financiero descentralizado. ¿Y eso qué significa? Esas son muchas palabras muy altisonantes. Lo único que significa es cómo le podemos dar servicios financieros a todo el mundo que tenga una conexión de Internet sin necesidad de recurrir a los bancos. ¿Ok? Ese concepto, yo creo que ese va a ser el concepto y la idea que va a hacer que este movimiento sea revolucionario y cambie por completo todo lo que conocemos hoy del sistema financiero. Eh, Podemos platicar más de eso si es un tema que te interesa, pero básicamente, quiero dar un ejemplo muy sencillo. Básicamente, una persona que hoy quiere pedir un crédito, tiene que ir a un banco, tiene que darles información, historial crediticio, bla, 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 y ver si le aceptan el crédito, ¿no? En muchas ocasiones, ese crédito tiene unas tasas de interés un poquito abusivas. Entonces, hay una forma en la que podemos otorgar créditos a cualquier persona con una conexión a Internet. No necesita ni siquiera tener una cuenta de banco, solo necesita tener algo de conocimiento de criptomonedas y o estar en una plataforma que esté conectado con estos sistemas, ¿no? Que es algo que nosotros estamos tratando de hacer. Pero que llegue una persona, se mete a Internet, le dé algunos clics a unas cosas y le puedan dar un crédito, creo que puede ser revolucionario. Y creo que va a pasar, ¿no? Y todo esto lo podemos hacer de una forma en la que el riesgo lo tenemos controlado, o sea, no vamos a tener quiebras de bancos como los hemos visto en muchas ocasiones. Podemos distribuir el riesgo entre muchas personas. Eh, yo creo que eso es a mí lo que más me emociona. Y te diría, en todo este tipo de plataformas ya hay casi 7,000 millones de dólares metidos pidiendo y dando créditos y haciendo intercambios de activos. Es un mundo muy nuevo que creo que es muy interesante. Tú has dicho que esta industria te ha ayudado a entender cómo funciona el mundo. ¿A qué te refieres con eso? La mayoría de las cosas a las que me refiero ya las hemos platicado, ¿no? Y creo que uno es este concepto que tenemos de qué es el dinero, ¿no? Y cómo nace el dinero y cómo lo usamos, etcétera, ¿no? El otro concepto es cómo nos relacionamos, ¿no? Como ser humanos, o sea, cómo tomamos decisiones. Y el tercer concepto que te diría que creo que es muy importante para mí es dónde están concentrado este poder, ¿no? Y creo que es algo un poquito obvio a lo mejor, pero lo que nos hemos dado cuenta, sobre todo en los últimos años, es, pues hay una elite en el mundo que realmente controlan cómo vivimos, ¿no? O sea, inclusive desde compañías como Facebook, que tienen control sobre cómo votamos, ¿no? Y ese tipo de cosas, creo que es, o sea, es un poquito eh, decepcionante
darnos cuenta que tenemos tan poca libertad, ¿no? O sea, que estamos controlados por un grupo de personas o compañías o como lo quieras ver, que tienen demasiado poder sobre cómo actuamos, ¿no? Y las cosas que hacemos y las cosas que nos permiten hacer, ¿no? Y por eso creo que es muy interesante este movimiento de cripto, porque es decir, yo ya no quiero que me controlen, yo quiero tener el control de mis datos, yo quiero tener el control de mi dinero. Si yo se lo quiero mandar a alguien, nadie me puede decir que no. Si yo le quiero compartir mis datos a mi doctor por temas médicos, yo le doy el derecho, o sea, nadie tiene derecho a compartir mi información con una aseguradora, por ejemplo, de mi historial médico, porque es mi información y es mi información privada, o es mi dinero. Y yo creo que esa es la forma en la que el mundo puede cambiar con este tipo de tecnologías. Puede ser que fallemos, puede ser que no funcione, ¿no? Pero creo que darnos cuenta, a mí me ha ayudado a darme cuenta de ese tipo de cosas, de que el sistema en el que vivimos no necesariamente funciona muy bien, ¿no? Aunque pareciera que funciona muy bien, no necesariamente funciona muy bien, ¿no? Y digo pareciera porque a mucha gente no le importa si controlan su Facebook o le sacan si le escuchan en Siri sus conversaciones y luego le sacan anuncios en Instagram de eso. Hay gente que no le importa, pero sí, pero eso es a nivel individual. Si lo piensas colectivamente, te puedes dar cuenta de que esa información es muy poderosa y esa información es lo que hace que Facebook valga lo que vale hoy en día, ¿no? Ese conocimiento fundamental de la sociedad. Y si te vas un paso más adelante, te puedes dar cuenta que tener ese poder y que nadie te pueda controlar cómo usas ese poder, puedes hacer mucho daño a la sociedad, ¿no? Y ya ha pasado, ¿no? Y con Facebook específicamente. Entonces, a mí me ha hecho un poquito más, ¿cuál es la palabra? Eh, Cuidadoso, consciente. no, un poquito más, menos optimista de la sociedad. O sea, creo que la gente abusa del poder, ¿no? Y hay mucha gente que sigue olvidada y mucha gente que sigue, cada vez está en una peor situación y mucha gente que sigue teniendo cada vez más poder y teniendo cada vez más control del dinero y control de nuestras vidas, etcétera. Eh, Se nota muchísimo que eres un gran apasionado, gran conocedor, pero ¿cómo llegas a cripto? O sea, tú estabas metido en el mundo financiero de antaño. Sí, yo fui banquero de inversión por algunos años y eso yo estaba convencido que me apasionaba. Luego, eventualmente, después de algunos años, decidí irme a hacer la maestría porque quería un cambio en mi vida. Y decidí irme a Harvard, tuve la oportunidad de hacer mi MBA ahí y ahí conocí a un muy buen amigo que hoy en día es mi socio, que se llama Daniel. Y Daniel ya conocía Bitcoin. Y haz de cuenta que estábamos en una fiesta, estábamos todos platicando y de repente este cuate empezó a hablar de Bitcoin eh, y todo el mundo se empezó a ir, ¿no? O sea, nadie quería poner atención, este cuate está medio loco, a mí no me interesa lo que quiere decir este cuate. Y el único que se quedó fui yo, ¿no? A mí sí me llamó mucho la atención lo que estaba diciendo. Y creo que es producto de que fui de los primeros usuarios de PayPal en algún momento, porque yo cuando era guitarrista compraba pedales y consolas de música y todo, y las compraba y las vendía a través de eBay, y pues era difícil que te pagaran, entonces empecé a usar PayPal, ¿no? Y luego cuando llegué a Harvard, pues empecé a usar Venmo, ¿no? Y me parecía una idea tan obvia que puedas transferir dinero de una forma muy sencilla, pues muy fácil. O sea, es obvio, es un caso de uso muy obvio, ¿no? Y este cuate pues, me empieza a platicar de Bitcoin y me decía, pues sí, pero es que cuando usas PayPal o cuando usas Venmo, pues la base de datos la controla PayPal, ¿no? La controla alguien, una compañía. Entonces, ¿qué pasa si en vez de que alguien la controle, pues qué pasa si tú lo puedes mandar este dinero
sin necesidad de este intermediario, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención lo que me dijo. Después de la fiesta llegué, me puse a leer el white paper, que es el primer documento que sube Satoshi Nakamoto, que es un seudónimo, eh, para hablar de en donde describía cómo funcionaba este sistema de Bitcoin. Entonces, y desde ahí me empecé a involucrar muchísimo. Empecé a leer, me empecé a meter en el famoso rabbit hole, que es entre más aprendes, más entiendes, y entre más entiendes, más te interesa, y pues vas, como en Alicia en el País de las Maravillas, metiéndote más y más y más y tratando de aprender más. Eventualmente, en 2014, en agosto de 2014, cuando yo estaba trabajando en Nueva York, me enteré de un nuevo sistema que se llamaba Ethereum, eh, que iba a salir, que era Bitcoin, pero tenía otro tipo de funcionalidades que podías hacer muchísimas más cosas con esta base de datos. Y entonces decidí meter lo poquito que tenía en ese momento en Ethereum, ¿no? Y hice mi inversión. Y ahí la dejé, seguí muy metido y algunos años después tomé la decisión de dedicarme de tiempo completo a esta tecnología, ¿no? Y es una historia que a mí me gusta mucho contar, porque decidí pasarme a esta industria a través de haciendo un fondo que se llama Luna Capital. ¿Ok? La palabra luna tiene está relacionado con algo muy, muy especial para mí, que es mi luna de miel. Eh, para la razón por la que yo me pude casar fue porque estas inversiones en Bitcoin que hice en 2013 y luego en Ethereum que hice en 2014, pues empezaron a subir un poquito de precio. Entonces, pues yo vendí mis Bitcoins para poder comprar el anillo a mi esposa. Cuando yo, cuando yo me gradué de Harvard, me regresé a México y estaba en el limbo. No tenía ningún tipo de trabajo. Bueno, tenía un trabajito ahí de medio tiempo haciendo licencias de Disney. Eh, Era CFO de una empresa que otorgaba licencias de Disney para producir productos de consumo con imágenes de Disney. Entonces yo estaba medio en el limbo y a final de cuentas acabé empezando un multifamily office, pero no estaba en una buena posición económica. Y sobre todo regresando a la maestría, pues era difícil. Y justo lo que me dio la oportunidad de darle anillo a mi esposa fue que vendí de mis bitcoins. Muy barato, pero pues ni modo, así es. Y entonces nos casamos, nos fuimos a la luna de miel en 2017 y los precios empezaron a subir de manera importante. Y yo le empezaba a platicar, y le platicaba, ¿no?, a mi esposa, y de repente hacía algunas inversiones durante mi luna de miel, aunque mi esposa no estaba muy contenta. Y eventualmente lo que mi esposa me dijo es que esto te fascina, o sea, esto que estás haciendo, no siento que es tu trabajo. Bueno, no era mi trabajo. ¿Por qué no te empiezas a dedicar a esto o encuentras una forma de dedicarte a esto? Y durante la luna de miel lo seguimos platicando y juntos se nos ocurrió la idea de tratar de combinar este conocimiento que yo tenía de estas criptomonedas con mi background o mi historia financiera, ¿no? Que ya sabía de inversiones, tenía temas financieros, todo, y entonces tomé la decisión de empezar este fondo que se llama Luna Capital. Durante la luna de miel le mandé un mail a los que eran mis socios y les dije que esto era lo que quería hacer y di el brinco. Eh, También para redondear un poquito con lo que hemos platicado, me di cuenta de que esto no lo podía hacer solo, ¿no? Entonces, invité a participar al proyecto a las dos personas que siempre me introdujeron al tema tecnológico, ¿no? La primera es mi hermano, que creo que era o sea, fue para mí lo interesante de este proyecto de Luna es que estoy como cerrando el círculo de esa introducción a las computadoras
que con lo que empezó mi hermano, a tener la oportunidad de trabajar con él, que es una persona que me ha influenciado mucho de manera muy importante, sobre todo en temas tecnológicos. Obviamente es muy enriquecedor para mí. Y la otra persona que se involucró es Daniel, mi socio, que fue el que por primera vez me introdujo a Bitcoin. Entonces, así fue como di el brinco. Oye, Alan, pero pues decides armar un fondo que por naturaleza maneja dinero de terceros, comprando en un mercado que estaba en o por llegar al pico. Ujú. Y de ahí la casa de cartas se derrumba. Sí, ¿Cómo viviste tú eso? Porque habías dejado todo, habías decidido perseguir tu pasión y después todo lo que creías sí, aparentemente dejó de existir. sí. Fue un momento muy difícil. Eh, Cuando todas estas monedas empiezan a subir de precio de manera muy importante en 2017, yo lo que sentía es, entendí un cambio tecnológico revolucionario en una etapa muy temprana, ¿no? Y eso me hacía sentir como muy especial, ¿no? O sea, o sea, a lo mejor no soy tan tonto como pensaba, o sea, ¿no? Y entonces pude identificar este movimiento y eso me hizo también ayudarme al dar el brinco de lanzar algo tan diferente, ¿no? Que muy poca gente, o no sé si nadie, pero muy poca gente al menos lo estaba viendo en México y inclusive en el mundo, ¿no? Entonces, tomé esta decisión de hacerlo de tiempo completo y lancé el fondo en diciembre de 2017. En diciembre de 2017, Bitcoin toca $20,000 y ese es su punto más alto histórico. Y de ahí empezamos una caída hasta alrededor de 3,500 dólares en un año, ¿no? Entonces, literalmente empecé el fondo en el peor momento en el que lo pudo haber empezado. O sea, sería muy difícil pensar en otro peor momento. Y fue un tema de humildad, de darme cuenta de que no todo lo que yo pensaba pues, era lo correcto, de que sí, a lo mejor, o ahorita en retrospectiva, a lo mejor sí fue correcta la idea de, de que este sí es un movimiento que va a durar mucho tiempo, pero pues hubo momentos en los que no estaba tan convencido de eso. Y, y darme cuenta de eso fue muy difícil para mí. Sobre todo eso se empezó a combinar con algunos temas personales. Por ejemplo, que mi esposa se embarazó de nuestro primer hijo, y nos dimos cuenta que pues, el seguro tampoco no nos iba a pagar el parto. Y entonces la situación, yo había ya dado el brinco a un trabajo que pues no estaba generando nada de dinero, tenía mucho estrés porque había pues levantado dinero de gente seria, de inversiones institucionales, de familiares, amigos que estaban confiando en mí pues llegó un momento en el que pues estas monedas estaban perdiendo mucho valor, ¿no? Y sí fue muy difícil para mí. Lo que creo que fue muy útil para nosotros fue, primero, darnos cuenta o sea, tratar de echarnos para atrás tantito y volver a pensar en qué es lo que estamos tratando de hacer, cuál era nuestra estrategia de inversión y cómo íbamos a poder sacar adelante el fondo, ¿no? Entonces, hicimos muchos cambios en la estrategia, mantuvimos nuestra perspectiva de largo plazo, que también fue lo que platicábamos al principio. Cambiamos algunas de los temas específicos de cómo invertíamos. ¿Cómo qué? ¿Cuál crees que fue de los cambios más importantes que hiciste a raíz de esto? Yo creo que el cambio más importante fue darnos cuenta que sabíamos que necesitábamos administrar riesgos de una forma un poquito más eficiente, ¿no? Nosotros cuando creamos el fondo dijimos, nosotros tenemos una perspectiva de largo plazo
Estamos haciendo inversiones en las monedas que nosotros creemos que van a ser las ganadoras en largo plazo y no nos preocupamos por las fluctuaciones de precio, ¿no? Eh, Eso es muy difícil, ¿no? O sea, cuando la fluctuación de precio acaba de caer 50%, pues entonces es muy difícil no darte cuenta de que a lo mejor deberías de salirte, ¿no? Entonces, esos son el tipo de cambios. Nos empezamos a salir, empezamos a acumular otra vez dinero en efectivo para tratar de hacer inversiones a mejores precios. O sea, mantuvimos la tesis de largo plazo de que creemos que Bitcoin y Ethereum y algunas de las otras monedas van a generar cantidades muy importantes de valor. Queremos entrar a mejores precios, ¿no? Es el tipo de cosas que hicimos, ¿no? Y luego seguimos haciendo inversiones en diferentes ideas nuevas, ¿no? O sea, una de nuestras tesis es que nosotros estamos invirtiendo en tecnologías que realmente creemos que son revolucionarias, ¿no? Entonces, hay proyectos que creemos que tienen ciertas cosas en particular, puede ser, normalmente es la tecnología, o el producto y servicio también en otras ocasiones, pero realmente cuando creemos que algo puede ser revolucionario, hacemos inversiones, ¿no? Y a diferencia, creo, de la mayoría de los fondos de la industria, nuestras inversiones o nuestras participaciones en esos proyectos han sido más concentradas, ¿no? O sea, nosotros sí tratamos de tener una filosofía un poquito más tipo Warren Buffett, eh, que no tengas muchísimos huevos, sino que ten poquitos, pero vigílalos muy bien. Esa es más o menos la filosofía que tuvimos. Entonces, eh, identificamos algunos proyectos que creíamos que podían generar muchísimo valor entonces hicimos inversiones importantes, o sea, me refiero con un porcentaje alto del portafolio en esas inversiones. Y esas son el tipo de cosas que nos han sacado adelante. Ahora, pero también eso incrementa un poco el riesgo, sobre todo si no sabes distinguir entre ambición y fundamento. Correcto. Porque, digo, algo que yo vi y nos tocó vivir juntos fueron muchos de estos proyectos nuevos, ideas innovadoras, con grandes vendedores a la cabeza, Ujú. que resultaron no ser real, ¿no? O no entregar el valor que habían prometido. ¿Cómo? Digo, supongo que has aprendido de este tipo de Muchísimo. situaciones. Cuéntame un poco, ¿cuál crees que ha sido el descalabro o el aprendizaje más caro que has pagado? Probablemente fue una inversión que hicimos en un proyecto que lo que trataba era de darle servicios financieros a millones de personas, ¿no? Y, y realmente lo único que tenían era una aplicación. Fue de la primera o segunda inversión que hicimos en el proyecto, en el fondo, perdón. Creo que hubo dos errores que hicimos. La primera es que estábamos influenciados como tú dices, por la gente que estaba involucrada en el proyecto. Eso creo que fue un error y hemos aprendido de manera muy importante que eso no hace la diferencia, ¿no? Y la segunda es que no entendíamos bien qué era lo que estaban haciendo. O sea, y la tecnología no era revolucionaria. O sea, simplemente era un proyecto en el que estábamos entrando a una evaluación que en relación a todo lo demás que estaba pasando en cripto era muy barata, pero eso no quitaba que el producto pues no hacía nada, ¿no? O sea, no era, Sí, era comprar medio barato aire, algo muy malo, pues no sigue sirve de siendo una nada. mala inversión. Exacto. Y entonces hicimos una inversión que nos salió muy caro, invertir en eso, el proyecto prácticamente se fue a cero, y entonces pues eso nos hizo darnos cuenta de que nuestro proceso no era el correcto. Hoy en día creo que hemos aprendido mucho. Hoy en día también nos hemos sofisticado de manera muy importante. Todos los proyectos en los que invertimos, probamos la tecnología que están utilizando, que están creando. Para eso tenemos a gente como mi hermano que pues, conoce bien este tipo de cosas.
y nos hemos involucrado activamente en los proyectos. Por ejemplo, hay proyectos en los que probamos la tecnología antes de entrar, o sea, corremos nodos, leemos el código, reportamos errores en el código, toda una serie de cosas, y luego ya invertimos, ¿no? Entonces, nuestro proceso ha cambiado, creo que somos mucho más sofisticados y y pues eso nos ha logrado sacar de ese hoyo en el que sí nos metimos en algún momento. Me acabas de decir que cuando en 2017 todo empieza a subir, sentiste esta ola de satisfacción, de autovalidación, de que habías tenido la intuición correcta. Ujú. Hoy, 3, 4 años después, ¿qué rol juega la intuición en la manera en que tomas decisiones? Yo creo que sí sigue teniendo un impacto. O sea, creo que sí lo considero una ventaja competitiva, el tratar de identificar estos movimientos antes de que se completen, ¿no? O sea, o antes de que se materialicen. Entonces, sí le asignamos un valor a tratar de identificar este tipo de cosas, pero cada vez menos, ¿no? Y de hecho, creo que parte de la estrategia del fondo es tratar de quitar un poquito ese factor humano, ¿no? Pero sí creo que tiene una ventaja competitiva porque esa, y creo que en parte es un poquito asimetría de información, ¿no? O sea, nosotros estamos todo el día, literalmente todo el día en esto, o sea, siempre estamos leyendo, siempre estamos enterándonos de cosas nuevas y esa simetría de información creo que sí nos da una ventaja competitiva. Entonces, en la medida en la que hemos absorbido tantos proyectos, tantas ideas y hemos visto lo que funciona y lo que no funciona, creo que sí hemos sabido filtrar cuáles son los proyectos que pueden tener ese hit rate o ese eh, nivel de éxito un poquito más alto, ¿no? O probabilidad de éxito más alta. Entonces, sí tiene un impacto. Tocaste un punto bien delicado, porque precisamente algo que tú consideras hoy una ventaja competitiva, en mercados más maduros, como el de la bolsa o las acciones públicas, la asimetría de información literal es algo que se considera ilegal. Ujú, Entonces, ¿tú cómo piensas de eso, no? Porque claramente tener información interna, tal vez, que es a lo que tal vez puedes llamar asimetría de información, te da esta ventaja competitiva, y al mismo tiempo hemos visto cómo gente que maneja esta información interna manipula, aprovechando bajos volúmenes de transacción, o baja liquidez, mueve los precios de un mercado tan grande que al tener posiciones tan concentradas, asimetría de información y después termina barriendo con el último en entrar, ¿no? ujú. No, con asimetría de información no me refiero a información confidencial privilegiada. Me refiero a que tenemos información de dónde están moviendo, o sea, cuál es la tendencia del mercado, ¿no? O sea, por ejemplo, identificar esta tendencia de las finanzas descentralizadas en una etapa anterior a que el resto del mercado se empieza a dar cuenta de que realmente tiene valor. Y eso es porque estamos involucrados, porque probamos estos proyectos, porque estamos viendo, por ejemplo, los hackathons, ¿no? Y estamos viendo qué tipo de cosas están desarrollando los jóvenes desarrolladores en este mundo. Entonces, me refiero a eso, no a Que temas lo otro también confidenciales. es algo real que existe y que sucede. ¿Cómo te proteges contra eso? Sí, sí existe, pero te diría no necesariamente en este mundo tanto, ¿no? Porque hay que pensar que estos proyectos, por naturaleza de que son descentralizados, deberían de ser públicos, ¿no? Y deberían de tener toda la información disponible para todos los jugadores del mercado. Entonces, la verdad es que información confidencial privilegiada, te diría, tenemos muy poca, o sea, tenemos
a veces tenemos porque a lo mejor invertimos en un proyecto en una etapa en la que todavía no se hace pública y no comparte el código, ¿no? Pero eso no significa que estamos haciendo algo mal, simplemente tenemos información confidencial que firmamos, que está sujeta a un acuerdo de confidencialidad, nada más, ¿no? Pero es muy diferente a cómo por ejemplo, Facebook o Google cuidan su tecnología. La idea de estos protocolos es que sean open source, eso significa que todo está disponible y el código está disponible para todos, ¿no? Entonces, asimetría de información, por ejemplo, me puedo referir a que nosotros ya auditamos el código y encontramos que hay un error en el código. Entonces podríamos tomar alguna acción, pero eso todo el mundo lo tiene ese código disponible, ¿no? Por ejemplo, estar enterado de que viene un upgrade del software de alguno de los protocolos, ¿no? Sí, estamos hablando de asimetría de información que tú generas a través de tu enfoque y de tu trabajo, y no Ujú. asimetría de información sistemática. Sí, ni sistemática ni de información confidencial. Correcto. Ahora, para alguien, porque y eso es algo que me pasó a mí, en 2017, pues, me subí con todos y me pasó lo mismo que a ti en tu luna de miel y, bueno, cripto no duerme, ¿no? Estás tradeando 24 horas y a mí me empezó a comer la ansiedad y me metí al baño a hacer trades y después se movía cada segundo y era un estrés, interminable y al final como no pude estar yo ahí pegado, pues me terminó no yendo tan bien, porque tal vez estaba yo usando una estrategia de day trading que no era con un objetivo de largo plazo. Ujú, Ahora, para alguien que tiene inquietud y que ujú. pudieras tú darle los 2 o 3 tips de cómo entrar de una manera responsable hoy, después de todo lo que tú y yo vimos los últimos 3 años, ¿qué les Ujú. dirías? Lo ¿Cómo lo primero que hacen? le- lo primero que les diría es educación. Es lo más importante. O sea, tienes que saber en lo que te estás metiendo, ¿no? Muchas veces hacemos inversiones sin realmente pensar en lo que estamos haciendo y creo que eso es un error porque ganarnos el dinero nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta mucho tiempo, hacemos muchos sacrificios, ¿no? Familiares y de muchas naturalezas. Eh, entonces, hay que entender en lo que estamos entrando, ¿no? Entonces, hay que leer mucho y enterarse de lo que está pasando en este mundo. Luego, el segundo punto es que no hay que invertir una cantidad muy alta de nuestro patrimonio. Eh, Esta tecnología, a pesar de que sigue creciendo y está cambiando de manera muy rápida, es una tecnología muy nueva. ¿Y se puede ir a cero? Sí, sí se puede ir a cero. Y no quieres estar en la posición en la que pierdes el 40, 50% de tu dinero o el 30% porque solo pusiste demasiado en riesgo. No vale la pena. Eh, entonces, en ese punto, lo que recomiendo es algo entre 1 y 5%. Y el tercer punto es, no tomes una decisión de la noche a la mañana. Si decides meter el 5%, hazlo de manera, divide la cantidad de dinero en, no sé, 52 semanas y todas las semanas mete un 52. Y así de esa forma vas un poquito quitándote de la volatilidad y vas promediando tu precio de entrada. Entonces, no importa si sube o baja, tú estás comprando. Y creo que y eso te puede generar un muy buen promedio, ¿no? Que ese es un principio de inversión muy básico, dollar cost averaging, ¿no? Que Ujú. para toda la gente que ha invertido en acciones también se les recomienda. Ahora, en un mercado en el que se está moviendo tanto, tal vez lo que dices es, no, yo necesito meter todo ahorita porque si no se me va este concepto de, bueno, si estuvo en 3,500 y ahorita está en 10,000, pues entonces ya voy demasiado tarde. Cuando Sí, te oigo a ti decir, pues tú entraste a 20, ¿no? sí, Y te estás ¿no? dedicando a esto. Exacto. Ahora, para alguien de a pie, ¿cuáles son los básicos que necesita para empezar a tradear? ¿Es una cuenta en dónde? ¿En Bits o Coinbase? ¿Qué apps para seguir? ¿Qué sitios para informarse? ¿Qué personas, qué cuentas de Twitter seguir?
Yo creo que la forma más fácil para todos nosotros como mexicanos es abrir una cuenta en bitso.com. Ahí pasas por el proceso de KYC, ¿no? En el que te piden información para que te puedan identificar y que no estés usando la plataforma para fines ilícitos. Y aparte te puedes conectar con el sistema financiero mexicano, entonces a través de un SPAY puedes depositar dinero. Eh, yo creo que es la mejor, más fácil de poner un pie adentro a través de Bitso. Y luego en Twitter hay muchas cuentas que constantemente están buscando compartir información de estos proyectos. Una forma muy sencilla, para no meternos mucho a este tema, una persona que se llama Kyle Samani, que maneja un fondo que se llama Multicoin. Esta persona creó unas listas de Twitter en las que él a su vez sigue a otras personas importantes en cripto. Entonces, yo lo que haría es pasar por él para seguir las listas que este cuate tiene. Hay una que se llama Crypto VIP y entonces puedes ahí seguir a gente que sabe mucho del tema. Lo último es, hay que leer y tratar de aprender, empezar por estos libros, leer el white paper de Bitcoin y probablemente no lo entiendas a la primera, pero vas a ir poco a poco entendiendo y en la medida en la que vayas entendiendo más, te vas a ir adentrando más y vas a empezar a escuchar otras ideas, ¿no? Y por último, lo que me gustaría mencionar es, hay un podcast y que también tiene un newsletter que se llama Bankless, que habla de este movimiento de las finanzas descentralizadas y que justamente es eso, Bankless. ¿Cómo lo hacemos para no necesitar un banco? Y creo que ahí se pueden aprender muchas cosas. Te mandan guías de cómo probar estos protocolos. O sea, cómo le metes una lanita y vas probando este tipo de cosas, cómo sacas un crédito y cómo lo repagas y este tipo de cosas. Está divertido. Ahora, Alan, para ti, ¿qué pintas? Y mucha gente me estuvo preguntando y le pregunté a la gente que escucha Cracks qué querían saber de cripto. Y obviamente quieren la bola de cristal, ¿no? ¿Qué dice tu bola de cristal para los próximos 12 meses? ¿Qué dice en términos de qué De moneda? mercado, ¿a dónde van? Y si quieres centrarte en Bitcoin, Ethereum, ¿dónde estás viendo tú que se va a mover esto? Digo, todavía está ahí alguien que parece que tiene algo que comerse si no llega a $1,000,000, ¿no? Correcto. Y para los que no sepan, ahí búsquenle. ¿Quién se Eh, va a comer qué si Bitcoin no llega a $1,000,000? Correcto. Este, mira, yo estoy muy positivo. Yo creo que ya lo peor ya lo pasamos. Creo que va a venir una ola muy similar a las anteriores. O sea, si ves una gráfica del precio de Bitcoin crea burbujas, se crean burbujas y luego esas burbujas truenan, ¿no? Esas burbujas se creó la última en 2016, 2017, y a finales de 2017 tronó. Yo creo que vamos a pasar por otro de esos procesos. Yo creo que estamos empezando el principio de la burbuja. La burbuja va a subir de manera muy importante y exponencial, y luego esa burbuja va a tronar. A qué nivel va a tronar? No sé, tengo algunas ideas que no me gustaría compartir necesariamente aquí, pero sí creo que ese va a ser el movimiento. Va a haber una burbuja, va a tronar otra vez y mucha gente va a salir muy lastimada de eso, ¿no? Eh, esa es una idea que tengo. Ahora, yo creo que Bitcoin es una de las innovaciones más importantes en nuestra historia y me parece un sistema increíblemente elegante, cómo funciona, es maravilloso. Sin embargo, creo que hay otros protocolos como Ethereum que tienen más funcionalidad, que van a crecer muchísimo más rápido de lo que crezca Bitcoin.
Entonces, ese es mi ¿Como cuáles pronóstico. otros? Yo creo que como Ethereum, eh, hay otro proyecto que se llama Algorand, que me parece que también es muy interesante, que lo que están tratando de hacer ellos es usar estos blockchains para casos de uso del mundo real, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo le hacemos para crear un mercado de derivados, que es el mercado más grande del mundo, usando esta tecnología? ¿Y qué beneficios puedes capturar poniéndole encima a esta tecnología a un mercado de derivados? Que pues son beneficios de velocidad de ejecución, de ahorro de costos en personal, ahorro de tiempos, etcétera. Entonces, y aparte, también creo que, digo, saliendo un poquito de los proyectos en los que realmente puedes invertir, creo que cada vez, o en nuestra experiencia, cada vez hay más gente interesada en aprovechar esta tecnología en sus propias empresas. Entonces nosotros estamos, ahorita que menciono lo de los derivados, me acordé que estamos trabajando con una compañía pública que quiere implementar la tecnología en sus sistemas, porque quiere ahorrar costos y cree que puede bajar su costo de capital y cree que puede tener más transparencia con sus clientes y una serie de cosas que creo que es muy interesante. Entonces yo creo que cada vez va a haber más adopción de esta tecnología y justo este tipo de proyectos que van a ser blockchains privados, o sea, estos blockchains no puedes usarlos. Yo creo que se van a empezar a conectar a los blockchains públicos como Bitcoin, Ethereum, etcétera, y vamos a crear una especie de nuevo Internet. Oye, y en los próximos 12, 18 meses, ¿tú en qué te estás enfocando? Tenemos varias iniciativas. Le lanzamos Luna Capital, que es un fondo institucional para inversionistas institucionales, y estamos tratando de hacer otro tipo de fondos, otro tipo de vehículos en los que podamos darle acceso a más gente, ¿no? Y cómo se ve eso todavía no lo tenemos tan claro, pero básicamente lo que nos gustaría hacer es, aparte de algunas otras ideas que tenemos de, por ejemplo, fondo de Bitcoin, un fondo de exclusivamente Bitcoin, un fondo de donde puedas meter dólares y ganes un retorno, muy interesante, un fondo que le llamamos el Dollar Yield Fund. Estamos tratando de crear una especie de fondo centralizado en la manera que lo manejamos, pero usando estos protocolos descentralizados. De tal forma que si cualquier inversionista que esté interesado en invertir en este tipo de fondos, nos pueda mandar dinero a través del blockchain y nosotros lo invirtamos usando esto en nuevas tecnologías. Entonces queremos darle acceso a más gente a este tipo de cosas y nosotros administrar ese dinero, ¿no? Hay mucha gente que a lo mejor no se siente cómoda haciendo inversiones en esta industria y creo que nosotros les podemos ayudar. Sí, creo que he estado platicando con algunas personas justo de eso, que sigue siendo algo complicado involucrarte y hacer inversiones y estar con los ojos puestos y las diferentes plataformas y demás. Y sobre todo, aunque sea si quieres Bitcoin, ¿no? Cuidar tu clave o tener tu código para entrar a la aplicación. Y tal vez una de estas soluciones podría ser un buen puente para alguien que no quiere preocuparse por los detalles, pero quiere tener exposición al activo. Sí, correcto. Alan, quiero ser respetuoso de tu tiempo y me gustaría cerrar con un par de preguntas más. Eh, Dime algo que no creíste poder soltar o que creíste que ibas a estar haciendo toda tu vida o que era algo necesario que había en tu vida y que al soltarlo te ha dado más de lo que creíste. Pues yo creo que mi idea de que mi carrera profesional financiera en el mundo tradicional era lo que quería hacer de toda mi vida. Creo que lo que me ayudó mucho tomar la decisión de que eso no era lo que quería hacer, irme por el camino fácil en el que era un empleado y donde tenía un buen sueldo, me iba a dar la satisfacción que yo estaba buscando
Y este brinco a yo ser mi propio jefe me ha ayudado a crecer a mí personalmente, darme cuenta de lo que puedo y lo que no puedo hacer, de cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Y sobre todo, creo que el cambio más importante es que me ha dado la flexibilidad de la que hablábamos al principio, que es un poquito diferente, pero la flexibilidad de dedicarle más tiempo a las otras partes de mi vida que inclusive le asigno mayor valor, que es mi familia, ¿no? O sea, estando ahorita manejando el fondo, estoy en mi casa, me respondo a mí mismo, tengo más tiempo de estar con mis hijos, eh, no tengo que pasar por llamadas burocráticas innecesarias. Entonces, he tenido la oportunidad de dedicarle más tiempo a mis hijos. Inclusive antes de la pandemia, pues podía regresar temprano a mi casa, pasar tiempo con mi familia, irme de viaje con mi esposa, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es el cambio más importante y sí realmente creo que ha hecho una diferencia muy importante en mi vida. Alan, también veo que te preocupas por tu salud y veo que traes ahí el Hoop Band. Ajá. A ver, Imagínate, cuéntame un poquito, ¿cómo te acabo de está yendo comprarme con Whoops. eso? Porque yo Eh, estoy entre si el Aura Ring o el Whoop, o a ver, cuéntame un poquito de eso. Mira, yo te diría que soy, déjame ponerlo diferente. Hay mucha gente que habla en podcasts y habla de cómo pues todas las cosas que hacen, todos los hábitos buenos y impresionantes que tienen, y cómo son unas grandes personas. Y yo la verdad es que me considero que soy una persona bastante normal. O sea, yo no tengo nada especial, no soy ningún genio, soy una persona que lo único que he hecho es trabajar muy fuerte en las cosas que quiero y eso creo que me ha traído algunos éxitos profesionales, ¿no? Pero soy una persona muy normal, no tengo esos grandes hábitos ni esas grandes cosas. Y de hecho tengo muy malos hábitos. Nada más que justo lo que me he dado cuenta en los últimos años es, pues necesito cambiar mis hábitos porque pues justo tengo otras prioridades y quiero pasar más tiempo con mi familia y poder disfrutar todo el tiempo que pueda con mis hijos y verlos crecer y todo ese tipo de cosas. Entonces la verdad es que es una compra, este Whoop es una compra nueva. Tenía desde 2017 que hice ejercicio para mi boda. No había hecho ejercicio en realidad y entonces estoy empezando ese nuevo hábito y ¿El hábito que quieres meter es ejercicio principalmente? sí. Entonces estoy haciendo un poquito de ejercicio. Te diría que esta semana es cuando empecé. Acabo de recibir mi Whoop. Entonces, soy cualquier mortal y digo, me ha parecido bien. Lo que me gusta de esto es que voy a ir viendo cómo voy mejorando si es que sigo haciendo ejercicio y creo que aparte me va a obligar a hacer ejercicio, pero no soy ¿En una qué persona. métrica te estás enfocando más? En el HRV. 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 Entonces, pero vamos a ver, o sea, tampoco soy experto en fitness y pues solo quiero ir aprendiendo y creo que esto me va a ayudar mucho. Creo que está bueno también para medir el sueño. Para los que no sepan qué es el Ajá. Whoop Band, es una bandita, no es un Apple Watch porque no tiene pantalla, pero parece que tiene muchas más capacidades de rastreo de métricas eh, variabilidad de ritmo cardíaco, pulso, temperatura, nivel de oxígeno en la sangre, etcétera. Y tiene, bueno, no es un gadget barato, porque aparte No. tiene una suscripción mensual, ¿no? Que es la que te da Ujú, acceso a todo tu data con el app. ujú. Pero bueno, yo he oído muy buenas cosas de gente que se preocupa por esto. Yo estoy viendo, si quiero algo que me ayude más a medir el sueño, no sé si eso o si comprarme el anillo el Aura, que también Ajá. parece que tiene muy buenas métricas de HRV, que es también la métrica que quiero rastrear más fácil y que el Apple Watch no me ha convencido cómo me lo rastrea, pero ya me contarás cómo te va. Órale. Alan, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Buy Bitcoin. Así de plano. De plano. Yo creo que sí, porque creo que va más, o sea, a mí lo que me interesa
de esto es que la gente aprenda y pueda cambiar y abrirse y tenga esa flexibilidad de ideas. Y creo que un movimiento en el que estamos hablando de dinero puede realmente hacer un cambio fundamental en la sociedad, ¿no? Y a lo mejor eh, cerrar esa brecha tan importante que existe hoy del top 1%, ¿no? Con el resto de la gente. ¿Dónde pueden seguirte, contactarte? ¿Dónde eres más activo, Alan? En Twitter soy medio activo, @Alan Cassis, Alan con doble L, Cassis con doble S intermedia. Y estoy abierto a que me manden mensajes, que me manden correos también, bienvenidos en hi@lunacapital.com, Luna con B chica, y pues a través de ti también, bienvenidos. Buenísimo, Alan. La verdad es que ha sido una plática muy profunda. Creo que hiciste una muy buena labor de aterrizar conceptos que pueden ser muy complicados y yo comparto contigo que lo importante es que la gente entienda para que, uno, sepa medir sus riesgos y dos, se le abra el mundo a algo que tal vez quiera probar, experimentar y que puede ser muy bueno a nivel financiero y a nivel personal para mucha gente. Muchísimas gracias. Eres un crack y estoy seguro que vas a lograr cosas muy padres con Luna y, bueno, con toda esta iniciativa de democratizar todavía más el acceso a estos servicios en Latinoamérica. Muchísimas gracias, Alan. Gracias por recibirme. Un abrazo. Un abrazo. Este tema de cripto me parece sumamente interesante y es bueno tener a cracks como Alan a la mano para explicárnoslo. Si te gustó este episodio, por favor compártelo con alguien usando el link cracks.la/086. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y si es ahí, califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas como @osotrava y comenta a Alan en Twitter como @AlanCassis, doble L y doble S intermedia. Puedes encontrar links a todo lo que Alan y yo hablamos hoy en cracks.la/086. Y eso es todo por hoy. Yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Platzi. Pareciera que lo único que necesitaba el sistema educativo para evolucionar era una pandemia. Y si bien yo conozco a los fundadores de Platzi desde hace muchos años, nunca me había metido a usar su plataforma. Hace unas semanas, en preparación para justo este episodio, me puse a aprender más sobre criptomonedas y activos digitales, y una de las cosas que hice fue tomar uno de los cursos que encontré en Platzi. Platzi es una plataforma online de aprendizaje con más de 600 cursos en español impartidos por expertos en temas que van desde criptomonedas y comercio electrónico hasta emprendimiento y programación. Ya sea que seas un emprendedor o que estés buscando crecer o cambiar de trabajo, Platzi tiene un curso que seguramente puede ayudarte a lograrlo. La plataforma tiene una suscripción que te da acceso a todos sus cursos. Es como si fuera un Netflix del aprendizaje digital. Platzi ya tiene más de 1 millón de estudiantes en todo Hispanoamérica y si eres seguidor de Cracks Podcast, puedes convertirte en uno más de ellos recibiendo un mes adicional a tu suscripción yendo al link platzi.com/cracks. Platzi se escribe con Z. Una vez más, para tener un mes adicional a tu suscripción en Platzi, ve a platzi.com/cracks. Este episodio es presentado por Bitso. Después de un par de años de relativo silencio, 2020 ha visto, entre muchas otras cosas, un gran resurgimiento en el interés y en el valor de las criptomonedas y activos digitales. Yo he estado involucrado a mayor o menor medida con el tema desde 2017 y una de las aplicaciones que me ha permitido formar parte de la historia que se está escribiendo es Bitso. Bitso es una app para comprar, vender y usar criptomonedas con total seguridad y la facilidad que muy pocas plataformas ofrecen, que según yo es una de las razones que más ha mantenido a mucha gente lejos de esta industria. Con el app de Bitso solo tienes que depositar a tu cuenta por medio de una transferencia electrónica, como lo haces para pagar la luz o cualquier otro servicio, y comprar la criptomoneda que más te gusta.
Lo que más me gusta de Bitso a mí es que al ser una empresa mexicana 100% regulada, puedes retirar tu dinero a tu cuenta de banco en el momento que quieras con la misma facilidad con la que la enviaste. Bitso lleva más de 6 años en operación en el mercado y tiene más de 1 millón de usuarios. Si quieres empezar a invertir en criptomonedas, lo único que tienes que hacer es bajar el app de Bitso en iOS o Android o visitar su sitio en bitso.com.